Coco, sí señor, es la venezolana, que la selva luce así como si fuera una flor, entreabierta en la mañana junto al río Cuyurí. El patriotismo es mi meta y nunca nadie provoco, pero que me dejen quieta a la isla de Anacoco. El patriotismo es mi meta y nunca nadie provoco, pero que me dejen quieta a la isla de Anacoco. Anacoco, sí señor, es la venezolana, que la selva luce así como si fuera una flor, entreabierta en la mañana junto al río Cuyurí. Anacoco, sí señor, es la venezolana, que la selva luce así como si fuera una flor, entreabierta en la mañana junto al río Cuyurí. Así digan que estoy loca, porque peleando me muera, por la isla de Anacoco defenderé mi bandera. Así digan que estoy loca, yo estoy peleando me muera, por la isla de Anacoco defenderé mi bandera. Anacoco, sí señor, es la venezolana, que la selva luce así como si fuera una flor, entreabierta en la mañana junto al río Cuyurí. Anacoco, sí señor, es la venezolana, que la selva luce así como si fuera una flor, entreabierta en la mañana junto al río Cuyurí. Y guaida aquel que se atreva a enlodar mi pabellón, porque entonces plomo lleva certero en el corazón. Y guaida aquel que se atreva a enlodar mi pabellón, porque entonces plomo lleva certero en el corazón. Anacoco, sí señor, es la venezolana, que la selva luce así como si fuera una flor, entreabierta en la mañana junto al río Cuyurí. Anacoco, sí señor, es la venezolana, que la selva luce así como si fuera una flor, entreabierta en la mañana junto al río Cuyurí. Wow, y así iniciamos el programa Viaje en el Tiempo a través de cada una de las frecuencias de la Radio del Sur. Vamos a acomodar la nave que nos va a transmitir ahora en vía Facebook Live. Para todos ustedes que nos sintonizan a través de cada una de las frecuencias de la Radio del Sur. Vamos a tratar de ordenar esto aquí, de manera que podamos tener una conexión chévere, buena, ahora que estamos en Navidad, y que podemos compartir con ustedes estos momentos en vivo a través de Facebook Live. Bueno, en la presidencia de la Radio del Sur, Nieves Valdés; en la gerencia de contenidos, Tamar Sánchez; en los controles, el que esté allí, que puede ser José Blanco, puede ser otros operadores. Quien les habla, un servidor amigo, Aldemaro Barrios Romero, que con gusto y agrado estaré compartiendo con ustedes durante esta hora. Hoy quisimos hacer un programa, digamos, evocando dos situaciones, ¿no? Una es el tema de la Guayana Esequiba, que nunca deja de tener novedades. Y otra, la gaita, que la gaita para esta época de Navidad, es lo que más se escucha, es lo que ya es costumbre con el pueblo venezolano para disfrutar los días con la familia, etcétera, ¿no? Le enviamos un saludo a cada una de las personas que están en sintonía hoy a través de la Radio del Sur, bien en la ciudad de Caracas, en La Guaira, en el estado Guárico, en Calabozo, en El Tigre, en el estado Anzoátegui, o bien donde quiera que ustedes se encuentren, en Barquisimeto, etcétera, ¿no? Quisiera compartir con ustedes estos minutos, porque no es solamente el tema noticioso del Esequibo, que ya es harto conocido, sino también algunos elementos de ese periodo histórico que fue crucial para que dos pueblos reconocieran las virtudes de cada uno. Y esto lo hago en el mejor sentido de la palabra paz, en la comprensión de la necesidad de que haya unos acuerdos, como efectivamente lo ha pedido el presidente Maduro. Vamos a tratar de colocar una imagen aquí apropiada para que ustedes la vean
y que estaba prevista, la iba a colocar, ¿no? Como saben, pues nosotros siempre tratando de llevarles a ustedes novedades y llevarles a ustedes novedades en lo que se ha llamado, lo que algunos hemos llamado cuando la historia es noticia. Y es que esa canción que ustedes escucharon, esa gaita que ustedes escucharon, dedicada a la isla Anacoco, bueno, tiene un sentido de orden histórico, porque ciertamente fue un proceso ocurrido en agosto de 1966, en el que se llegó al punto de un conflicto de orden bélico entre Venezuela y la Guayana entonces británica. A ver, sí, estaban en ese proceso de pasarse de colonia a independencia. Una independencia que hoy día podemos calificar de revisión, de revisarla, por el discurso que hoy tienen los dirigentes, los mandatarios, que no el pueblo guyanés, los mandatarios guyaneses, con un discurso completamente enmarcado entre lo que son los principios neocoloniales, ¿no? Entonces decíamos y veíamos unas imágenes, y podemos seguirlas viendo en algún momento, que el 12 de octubre de 1966, un grupo de pescadores venezolanos transitaban por la desembocadura entre el río Cuyuní y la otra vertiente del río Venamo, y ahí se dieron cuenta que tropas guyaneses habían ocupado la isla Anacoco, que estaba dentro de los límites de Venezuela, y habían colocado una bandera y eso. Entonces ellos se regresaron a Tumeremo e informaron a las autoridades de lo que había ocurrido. Un evento inusual, si se quiere, porque delataba la intromisión del Estado guyanés y de las tropas guyanesas en un área que era estrictamente venezolana, de acuerdo a la demarcación que, bajo el respeto de lo que se había acordado en el Tratado de Ginebra, en el Acuerdo de Ginebra de ese año de 1966. Es decir, se debían considerar, digamos, el respeto a las posiciones que hasta ese momento ocupaban tanto Guyana británica y después la República Cooperativa de Guyana y Venezuela. Bueno, ellos violentaron eso inmediatamente el pueblo, porque fue una acción realmente del pueblo. Solo la presencia de un oficial, un coronel de la Guardia Nacional, cuyo nombre era José Pilar Berbella Ramos, y también un teniente de la Guardia Nacional, cuyo nombre era Ramón Sánchez Romero, tomaron acción junto con 200 hombres de la Guardia Nacional y ocuparon de nuevo la isla Anacoco. Quitaron la bandera guyanesa y colocaron la bandera venezolana hasta el día de hoy. Eso en correspondencia a los acuerdos que diplomáticamente habían trazado, pues, las dos partes litigantes. Ahora, ¿por qué ocurrió esto y en qué razón esto se da? Bueno, indudablemente que esto hay que verlo con antecedentes. Había ocurrido el laudo arbitral en 1899. Venezuela siempre reclamó, y especialmente después de 1948, cuando aparece el testamento de Mallet Prevost, Severo Mallet Prevost, quien señaló que lo que había ocurrido con Venezuela era un total irrespeto. Y entonces se generó un proceso, digamos, de confirmación de informaciones, de aparecer documentos que no estaban, mapas que fueron ocultados por las autoridades británicas cuando el laudo arbitral, y otra serie de tránsitos discursivos que, en el tiempo evidencian la injusticia que se cometió contra Venezuela. Una injusticia que hoy día está siendo llevada a los términos en el que dos estados deben ser los que, por acuerdo, se pongan en consideración los puntos diplomáticos para entrar en negociación, y no de terceros, no de como lo ha hecho Guyana con los Estados Unidos,
que ha tratado de imponer, incluso ha amenazado con instalar una base militar en una región a 30 kilómetros del límite del Tamacuro. Eso es una amenaza, igual como las amenazas que han ocurrido con las operaciones militares que está haciendo los Estados Unidos al norte de Brasil, las que hicieron a mediados de año en frente a Guyana, las que hicieron también a principios de este año frente a las costas de Colombia. Bueno, pero obviando eso y yéndonos más al punto, digamos, histórico, hay que recordar que hubo un incidente más o menos parecido al caso de la isla Anacoco, solo que fue incluso antes del laudo arbitral. Y es que había un coronel, un comandante militar en esa zona del Callao, Tumeremo, que bueno, pues había sido alertado de que tropas inglesas habían ocupado territorio venezolano. Ese territorio que hoy pudiera ser Santa Martín de Turumbán, al este del estado Bolívar, al oeste de la Guayana Esequiba, en un punto que coinciden, muy cerca ahí coinciden el río Cuyuní y el río Venamo, y bueno, se desprenden otros ríos en esa zona, el Barima, el Mazaruni, etcétera, ¿no? Entonces este coronel desde el Callao tomó la decisión de actuar emitiendo un telegrama o una información a las autoridades en Ciudad Bolívar y posteriormente a Caracas de que iban a proceder con un grupo de oficiales y de soldados armados a retomar lo que los ingleses habían pretendido ocupar. Y efectivamente fueron capturados unos exploradores ingleses, y entonces fueron capturados y fueron llevados presos a Ciudad Bolívar. Fíjense ustedes cómo eso en el tiempo ha ido ocurriendo de manera distante, pero consecutiva, es decir, de manera reiterativa más bien. El año 2013, una nave de la Fuerza Armada Nacional neutralizó 2 barcos, creo que canadienses, que estaban bajo las órdenes de la Exxon y que estaban explorando frente a las costas del Tamacuro, es decir, en la fachada atlántica de Venezuela, no en la fachada de reclamación, que está más hacia el este, en la fachada frente al del Tamacuro. Y la comandancia de la Armada ordenó la detención de estos 2 barcos y fueron llevados hasta Margarita, donde bueno, se les leyeron sus derechos, se les encomió a que no volvieran a cometer ese error, porque sin autorización del Estado venezolano nadie puede ocupar espacios ahí para explorar ni para explotar nada. Eso tiene que ser bajo el estricto régimen de lo que establecen las leyes. Posteriormente, en el 2018 ocurrió lo mismo con 2 barcos de la ExxonMobil, también que fueron encomiados a salir del área del mar territorial venezolano, en tanto estaban haciendo exploraciones de sondeo para determinar si había petróleo en esa zona. Bueno, tanto ese episodio de 1895 con el coronel Sifonte, como el de la isla Anacoco con el coronel calaboceño, por cierto, de Calabozo, José de Pilar Barbella Ramos, y también un teniente que fue el que comandó la tropa operativa, que es el teniente Ramón Sánchez Romero, fue el primer comandante, nombrado primer comandante de la isla Anacoco el 3 de agosto de 1966, y luego entonces los diversos eventos que han ocurrido en esa zona, pues han dado cuenta de que hay un peligro latente de un encuentro de orden militar que nadie quiere. Eso es lo que en jurisdicción, digamos, estrictamente diplomática, se conoce como el respeto de los acuerdos, el respeto al derecho internacional. Y hay un principio, digamos, de orden
jurídico en el que las partes se comprometen a no violentar lo que establecieron esos acuerdos, y sobre todo el Acuerdo de Ginebra de 1966, que la propia Guyana, mejor dicho, la República Cooperativa de Guyana lo reconoce. Incluso en su última declaración señala que había que considerar parte de los artículos del Acuerdo de Ginebra. Bueno, como estamos en Navidad y yo no quiero tampoco hacer de esto una larga, porque seguramente hay fiesta en algunos lugares, la gente quiere escuchar gaitas, quiere escuchar música navideña o pasarla tranquilamente. Ahora que algunos de ustedes están cumpliendo años, lo mejor sería dedicarles unas gaitas, ¿no? Veamos algo que tiene que ver con esto, y es que yo tenía pensado combinar el programa en el orden. Están Luanda está en sintonía, Antonio me imagino que está en Colombia, ¿no? Tibet en Ciudad Bolívar, en fin, están en sintonía. Un saludo para ustedes. Recuerden que este programa lo vamos a transmitir, estamos transmitiendo en vivo a través de la Radio del Sur, a través de Facebook Live, a través de YouTube, pero mañana se vuelve a retransmitir en audio. Y entonces, bueno, un saludo para ustedes. Obviamente yo tengo que ser lo más ecuánime, porque hay centenares de personas que están viendo, escuchando este programa, y quería también un poco aderezar la conversa con imágenes y con evocaciones al tema de la gaita. La gaita, que ya se ha considerado un género de la música venezolana que se escucha muy exclusivamente en Navidad, pero que también se escucha a través de todo el año, ¿no? Y pensaba yo hacerles unas breves acotaciones acerca de la historia de este ritmo característico de la zulianidad. Y para entender la zulianidad hay que... Vean esa imagen bonita de la Navidad, a ver si la pueden ver aquí. Bueno, los que están en Facebook Live pueden verla brevemente, ¿no? Para los que están en España, como Luanda, como Cáceres, Rosa Cáceres y otros, me imagino que el frío debe estar haciendo lo suyo allá. Aquí hay frescor, hay una brisa fresca, todavía no ha bajado Pacheco, pero estamos esperando. Aquellos que nos sintonizan y que desconocen quién es o qué es Pacheco. Pacheco es una tradición caraqueña de la capital de Venezuela, que supuestamente era un señor que vendía flores en los diciembres, y cuando él bajaba, porque sus siembras de flores quedaban en Galipán, en las montañas del Guaraíra Repano, al frente, esa inmensa montaña que da oxígeno en cantidad a la ciudad de Caracas. Entonces él en diciembre, ya los primeros días de diciembre bajaba, y con él bajaba el frío. Entonces la gente se hizo la idea, hizo una simbología del frío con Pacheco. Entonces dicen, ya bajó Pacheco, ya bajó el frío. Entonces, para aquellos que están en Chile, que deben tener calor porque es el momento en que está terminando la primavera, o aquellos que están en Seattle, en toda la costa noroeste de los Estados Unidos, o en la costa este de los Estados Unidos, desde Nueva York hasta Miami, en Texas, hay frío en esa zona. Nosotros aquí cómodos, en una temperatura variable, muy aceptable, fresca, diría yo. Pero entonces, hablando de la gaita, pensaba yo señalarles que, bueno, es un signo de la zulianidad, ¿no? Pero se ha convertido en un signo de la venezolanidad, porque es una música alegre, es una música que se comparte con baile, fiestas y alegría, pero que tiene un origen peculiar. Y yo diría que es una suerte de mestizaje musical, porque hay quienes afirman que, obviamente, si uno se pone a ver la gaita, cómo está, quién toca la gaita y cómo la tocan, y qué instrumentos hay en la gaita, bueno, y ahí vemos el 4, que
que es la antigua cuatrilla o de origen español, la guitarrilla de origen español. Está el tambor africano, pero también está el furro, que dicen que es el furro zuliano, el furro maracucho, ese furro de la gaita, es una variación de un tipo de tambor con percusión que vibra a través de una varilla y que tiene un sonido grave como un bajo. Y entonces eso parece también que tiene su origen en Canarias o alguna relación con África. Están las maracas que son evidentemente indígenas. Fíjense ustedes, ya ahí hay 3 continentes: América, Europa y África. De manera que decir que la gaita es zuliana es decir que la gaita es de 3 continentes que se encontraron aquí, como efectivamente es la idiosincrasia del pueblo venezolano. Una mezcla de valoraciones culturales de distinto orden. Se dice que una de las gaitas más antiguas conocidas viene del año 1823 y fue dedicada a la heroína Ana María Campos, que estuvo en la batalla naval del lago de Maracaibo, y en honor a ella se escribieron gaitas. Todavía se escuchan gaitas, y la gaita zuliana, recuerdo una vez que hice un trabajo sobre la zulianidad con Yolanda Delgado, y yo le preguntaba a ella por qué razón en Maracaibo había gente que tenía nombres extraños, con nombres sobre todo griegos. Y una de las explicaciones que ella me daba de esa peculiaridad zuliana es que antiguamente no había carreteras, es decir, estamos hablando del siglo XVIII y XIX y hasta los principios del siglo XX. Entonces para llegar a Maracaibo se llegaba vía marítima y después el lago, ¿no? No había esas carreteras, digamos, que hoy existen, ni el puente, ni nada de eso. Y entonces mucha de la información que llegaba al puerto de Maracaibo traía mucha literatura griega, ¿no? Los clásicos griegos, Aristóteles y tal y qué sé yo. Entonces ahí había muchos nombres extraños, y la curiosidad de la gente de poner nombres no comunes le ponían los nombres a algunas personas con modos griegos, ¿no? Se dice que entonces ¿por qué entonces la gaita en Navidad? ¿Y qué tiene que ver la gaita, esta gaita europea, con la gaita escocesa, con la gaita zuliana? Bueno, resulta, y algunos han dicho que es un poco raro, ¿no? La relación de la gaita escocesa con la gaita zuliana. En realidad no hay nada que ver, no hay nada absolutamente que ver con la gaita escocesa, porque la gaita, ustedes saben, es una suerte de flauta con una bomba de aire hecha de cuero que después suena de una manera particular, que en absoluto tiene que ver con la gaita zuliana. Más bien la gaita zuliana es una suerte de sonido rítmico, de mucho ritmo, sobre todo percutivo. Entonces pudiéramos decir que la gaita tiene, digamos, para caracterizarla de manera etnográfica, una multiplicidad étnica, una polifonía étnica, ¿no? Que perfectamente podemos disfrutarla, bailarla, cantarla, es decir, hacer, bueno, lo que a nosotros se nos antoje con la alegría de estar en tiempos de Navidad. Y como es en tiempos de Navidad, cuando efectivamente se escucha gaita, bueno, uno la disfruta y la comparte, sobre todo. Yo me imagino a aquellos que están fuera del país, cómo añoran una gaita, ¿no? Cómo la pueden asociar. La gaita ya es parte de la costumbre venezolana, porque se escucha en todas partes. Ya yo decía de los instrumentos de la gaita. Podemos seguir más adelante hablando de la gaita y compartir con ustedes estos momentos de solaz, de tranquilidad. Esperemos, volviendo al tema de
del Esequibo, que esto tenga un final feliz y que pueda de alguna u otra manera encontrarse la posibilidad, como efectivamente se ha hecho y lo ha pedido el presidente Lula, sin necesidad de tener injerencia en cada uno, sino que cada quien, como lo ha dicho Ralph Goncalves, el dirigente amigo de las Granadinas, quien ha dicho que es un tema para resolverlo entre dos naciones, que obviamente los amigos, los paisanos, los vecinos, los compatriotas incluso del Caribe, que comparten una patria común grande, puedan de alguna manera servir para encontrar coincidencias y evitar que terceros, como en el caso de la diplomacia militar de los Estados Unidos, que ha estado metida en medio de esta diatriba y que ha contaminado, enturbiado la posición de Guyana, en vista que, bueno, se jugaron ahí intereses de orden económico, quizás comisiones, uno no llega a saber realmente con exactitud los elementos que constituyen la manera como ellos han construido ese discurso, digamos, ofensivo y respetuoso. Desde Venezuela nosotros siempre llamamos a la paz y sobre todo aquellos que nos sintonizan en Guyana, que seguramente nos observan, sepan que aquí en Venezuela hay un pueblo que está consciente de que allá hay un pueblo también consciente que necesitamos la paz para poder desarrollar y que perfectamente entre ambos países, entre ambos gobiernos, entre ambos pueblos, se pueden establecer convenios mucho más provechosos que lo que podría ser un convenio de Guyana nada más que con la Exxon, que le están entregando solamente el 12% de todas las inmensas ganancias que están generando por la cultura extractivista del petróleo y del gas y del carbón y del oro que tienen ellos en su territorio y que tenemos nosotros en ese territorio también, porque es un territorio que es compartido. Hasta ahora es un territorio que está en litigio. Por lo tanto, ni los venezolanos ni el Estado guyanés tiene el derecho de establecer ningún convenio, como efectivamente han violado ellos esos acuerdos, como el Acuerdo de Ginebra, al hacer convenios en territorios que están en reclamación, que incluso puede acarrearle problemas a los representantes de estas compañías, porque pueden ser demandados en los Estados Unidos, por ejemplo. Bueno, creo que con estas breves palabras yo voy a hacer una pausa y entonces regresamos con la segunda parte de Viaje en el Tiempo a través de cada una de las frecuencias del sistema, la Radio del Sur. Y donde quiera que ustedes nos sintonicen, nos vean, nos oigan, pues reciban un saludo, una feliz Navidad, que compartan con su familia. Allá Luanda está compartiendo con su familia, Antonio, con Jaime y su mamá, Rosamelia con su familia, los amigos de Pensilvania que nos sintonizan, los que están en Chile, que también nos sintonizan, Rafael, Manuel, en Argentina, amigas y amigos que son venezolanos o no, y que nos reconocemos como de una sola patria. Ya regresamos con más de Viaje en el Tiempo. Es el momento de estar más unidos que nunca para defender lo que por derecho histórico nos pertenece, la Guayana Esequiba. No nos quita ni un pedazo más de tierra, que se respete el Acuerdo de Ginebra. El Esequibo es Venezuela, la verdad nos acompaña, luchemos hasta el final por defender el territorio nacional. No nos quiten ni un pedazo más de tierra, nunca, que se respete el Acuerdo de Ginebra. Es nuestra causa justa, el Esequibo es Venezuela. La verdad nos acompaña, luchemos hasta el final por defender el orgullo nacional. La historia lo dice, 1966, un acuerdo de respeto y paz. El sol de Venezuela nace en el Esequibo. Seguiremos construyendo de la patria los destinos. No cederemos a lo que nos pertenece.
se sigue por proteger lo que por derecho histórico hoy debemos defender. El bravo pueblo levanta la bandera, gritando una sola voz: el Esequibo es Venezuela. No nos quitan ni un pedazo más de tierra, que se respete el acuerdo de Ginebra. Oye, atenten con el Esequibo y su naturaleza. La verdad nos acompaña, luchemos hasta el final por defender el territorio nacional. No nos quiten ni un pedazo más de tierra, jamás, que se respete el acuerdo de Ginebra. El Esequibo es Venezuela. La verdad nos acompaña, luchemos hasta el final por defender el orgullo nacional. Regresamos a Viaje en el Tiempo a través de cada una de las frecuencias de la Radio del Sur. Estamos en la Navidad y hoy hemos querido, ponerle las gaitas que acaban de escuchar ustedes y que están escuchando a través de cada una de las frecuencias de la Radio del Sur en el programa Viaje en el Tiempo, un poco para refrescar el ambiente, para alegrar esta Navidad, ¿no? Yo tengo encendido ahí la chimenea, aunque aquí no hay calor. Voy a tocarla para que ustedes vean que no quema. Estábamos hablando hace un poco, combinando los dos temas, el tema de la Guayana Esequiba y uno de los elementos, el tema de la Guayana Esequiba con las gaitas, que es de esta época. Pero en ambos casos, el primero, la Guayana Esequiba, que se ha desarrollado una campaña pedagógica muy intensa sobre el Esequibo, y eso hay que precisar semánticamente el tema. No se trata del Esequibo, el Esequibo es el río, aunque se ha acostumbrado ya. Es decir, Guyana, por ejemplo, nombra la zona número 1 de ellos como la zona Esequiba. El Cuyuní, el Mazaruni, Barima, zona 1, Esequibo. Nosotros, en consideración a que eso tiene unas características geográficas muy determinadas con el macizo guayanés y con la Amazonia, pues la hemos denominado Guayana Esequiba. Esequiba por el río, porque el límite fronterizo de Venezuela, de acuerdo a la tradición documental y jurídica, se corresponde el este a Guyana, la República Cooperativa de Guyana, y el oeste a Venezuela. Pero en vista que todavía no se ha resuelto eso, los venezolanos hemos sido respetuosos con no invadir ese territorio, cosa que sí ha hecho, y lo hicieron primero los ingleses, cuando a finales incluso antes de la firma del laudo arbitrario de 1899, introdujeron cerca de 40.000 entre esclavizados y colonizados que trajeron de la India. Y a través del siglo XX fueron posicionando poblaciones, pero no para beneficiar a estas poblaciones, no. Era con ese pensamiento y la lógica de dominación colonialista para posicionarse del territorio, para extraer lo que ellos pensaban extraer de allí, que fueron minas de oro, que fueron buscadas insaciablemente, y aún todavía Guyana entregó hace poco unos contratos a la Hayes Corporation, que es una filial de Chevron, especialista en extracción de minerales. Esa cultura extractivista es dañina al ambiente total, porque no se contemplan los parámetros que establecen el derecho internacional y las convenciones internacionales sobre el tema del cuidado de la foresta. Y hay miles y miles de hectáreas que han sido devastadas
para colocar posicionamientos de extracción de oro y de carbón. Guyana ha entregado concesiones en zonas en litigio, tanto en territorio, digamos, continental como en el marítimo, a la Hayes Corporation en gasífera y petrolera, una derivada de Chevron, en carbón a la Hayes Corporation también, sino varias compañías australianas y canadienses que son comercializadoras de oro. En fin, han violado flagrantemente lo que instituyó el Acuerdo de Ginebra. Sin embargo, nosotros hemos sido respetuosos de ese acuerdo y no hay dudas que la expresión del pueblo venezolano a través de un referéndum consultivo es un hecho histórico, pero además sumamente democrático, porque es la consulta que se le ha hecho al pueblo, en el que ha manifestado, estar conteste, la gran mayoría, con el derecho que le asiste, el derecho histórico y el derecho y lo jurídico, como está perfectamente mostrado. Ahora, claro, eso pasa por una serie de trampas y trampitas que intenta, sobre todo el gobierno de los Estados Unidos, en triangulación con el gobierno de Guyana y el gobierno de Gran Bretaña. Recuerden que Estados Unidos y Gran Bretaña siempre han sido aliados para tratar de dominar territorios. Recuerden las Islas Malvinas, las llamadas Falklands, al sur del Atlántico, donde murieron una cantidad de argentinos y también de ingleses, de soldados británicos allí. En nuestro caso, debe haber un acuerdo dirigido hacia un convenimiento entre ambos estados, no de terceros estados, porque puede haber la intención de ayudar a cooperar, como lo puede hacer México, Cuba, lo puede hacer Brasil, ¿no? Lo puede hacer Rusia, lo puede hacer China, lo puede hacer la India incluso, de coadyuvar a un acuerdo de paz. Ahora que estamos en Navidad, eso sería lo ideal. Pero, por otro lado, lo que yo hace un momento comentaba de los eventos, digamos, difíciles que han ocurrido a través del tiempo, como los conflictos cuando en 1895, luego en 1966 y después en el 2013 y 2018. Esperemos que eso no vuelva a ocurrir. Ahora, volvamos un momentico a la gaita, ¿no? Ahí yo tengo una referencia de un trabajo, hay un libro que fue editado sobre la historia de la gaita zuliana, que desarrolla varias ideas bonitas, ¿no?, sobre la historia de este género musical. Y es que en Maracaibo había muchas familias gaiteras cuyos apellidos y nombres fueron, reconocidos por los zulianos, incluso algunos de orden nacional. Así, por ejemplo, apellidos como los Arrieta, ¿no?, en Maracaibo, los Robles, los Ocando, los Masirubi, que eran, digamos, grupos de gaitas o pandillas de gaitas, no pandilla, bueno, no se puede decir pandilla, nada, era lo que llamaban la cuerdita del barrio, el encuentro de los amigos y los familiares para empezar una parranda. Y eran agrupaciones que recreaban no solamente su espacialidad, de cantarle, por ejemplo, al barrio de Santa Lucía, por ejemplo, o de cantarle a un personaje significativo de Maracaibo, ¿no?, o de incluso cantar o evocar letras históricas, ¿no?, personajes de la historia, la batalla del lago de Maracaibo, o incluso como esa gaita que yo coloqué de la isla Anacoco, que refiere al evento cuando Venezuela o un grupo de militares de la Guardia Nacional tomaron la isla de Anacoco en razón de la justicia geográfica que correspondía. Y entonces, así se han ido formando dentro de Maracaibo y quizás fuera de Maracaibo grupos de gaitas, bandas de gaitas
que constituyen un acervo musical, cultural, muy venezolano, ¿no? Muy de la zulianidad, pero muy venezolano, sobre todo muy venezolano. En los años 50 y en los años 60, según esta nota que estoy leyendo, del siglo XX, se hablaba de una banda que era la cuerda gavillanera. Es decir, la cuerda gavillanera era porque era dirigida por el Gavilán, que estuvo ubicada en la calle Páez, en la ciudad de Maracaibo. O se hablaba, por ejemplo, de la cuerda pionera, o la cuerda pilonera, cuyos integrantes eran del barrio El Empedrado, donde había una casa en la que iban algunas comadres a pilar maíz, y a cantar gaita. Y por supuesto, bueno, los ya consagrados, los gaiteros, digamos, tradicionales, como Ricardo Aguirre, el Monumental, que constituyó en principio con los llamados sabrosos, y que incluso hizo una gaita dedicada a la cuerda pilonera, y eso está destacado en este libro de la historia de la gaita. Hay un ensayo de un autor conocido como Antonio Acevedo que indica que la gaita zuliana es algo más que una música y una letra. Y no solamente es por la armonía de las voces y los instrumentos, ¿no?, la melodía, sino que ella lleva también un elemento de orden político, a veces de denuncia, como en algún momento lo hizo Ricardo Aguirre con la Grey Zuliana, las distintas formas de gobierno que existieron en su momento y que, bueno, de alguna manera u otra, en entre líneas, porque si cuando la tiranía, cuando la dictadura de Pérez Jiménez se cantaba una gaita contra el dictador, inmediatamente eran allanados y seguramente puestos presos. Pero lo sublime de las letras de las gaitas es que podían hacerlo de manera muy en entre líneas, como aquella canción de la carta de Guillermo Castillo que cantó Alfredo Sadel, y que los militantes de Acción Democrática en Resistencia la tomaron como un himno. Bueno, perdónenme la garganta, pero en el caso de la gaita también tenemos que destacar que ha sido comercializada de manera masiva por los medios de comunicación, por la radio y la televisión y por las redes, pero no hay que olvidar que hay una tradición también en el orden más del villancico o del aguinaldo, que también los gaiteros cantan, porque no hay que pensar que solamente cantan la gaita con tambores y todos estos ritmos sonoros percutivos, sino que también los cantantes de aguinaldo, los cantantes de gaita, cantaban aguinaldo, y de hecho algunos de ellos podemos referirlos. Hay desde el siglo XIX referencias que dan luces para pensar que la gaita tuvo un origen de carácter religioso y que evidentemente, por ser una música de orden religioso, acompañaba todas las fiestas navideñas, y eso entonces le da un carácter simbólico al tema de la gaita. Quizás por allí es que vienen las razones del por qué tanto ha calado en el espíritu del pueblo venezolano, porque este pueblo indudablemente es un pueblo con una profunda vocación religiosa, cristiana, bien sea católica o evangélica, pero de mucha religiosidad, ¿no? Y eso lo reconocemos enormemente, sobre todo en la música. Y eso lo reconocemos en todos los ámbitos, pues incluso cuando nosotros hablamos de la posibilidad, y perdónenme la sección, de la posibilidad de encontrar un acuerdo de paz con Guyana, decimos Dios quiera sea así. Y ya hemos escuchado las palabras del Papa, que en distintas oportunidades ha llamado
a la conveniencia de conversar, de dialogar, para tener la posibilidad de llegar a acuerdos, en este caso diplomáticos. Y yo les digo una cosa, yo en otra oportunidad lo dije, y eso es una reseña de Enrique Dussel, que se nos fue el año 2023. Dice que la política, en el sentido más profundo de su episteme, es decir, del origen de la palabra, tiene que ver con democracia y tiene que ver con diplomacia. Diplomacia es el arte de conversar, de dialogar y de acordar. Y creo que la música es uno de esos elementos, y la religiosidad es uno de los elementos que pueden perfectamente unirse para poder consensuar y llegar a acuerdos. Estas Navidades, donde quiera que ustedes pasen las Navidades, bien sea en España, en Madrid, en Vigo, en Colombia, Medellín, Bogotá, en Caracas o en Calabozo, en El Tigre, en Santiago de Chile, en Buenos Aires, reciban este pequeño recuerdo o esta pequeña memoria de que en Venezuela creemos firmemente en la dignidad de los pueblos, en nuestra dignidad en primer lugar como pueblo soberano, pero también la dignidad de los otros pueblos, a pesar de que haya mandatarios que no comulguen con los actos de justicia. Y no quiero señalar a nadie, pero las expresiones de los mandatarios de Guyana han sido muy irrespetuosas con el pueblo de Venezuela, sumamente irrespetuosas. Y eso tienen que reconocerlos los líderes del mundo, en el sentido de que este pueblo, el pueblo venezolano, ha estado asediado ya por largo tiempo, que hemos resistido valientemente y firmemente, todo el asedio, el bloqueo, y que aún así podemos enviar un mensaje de paz y de diálogo al mundo. Creo que es lo significativo que podemos decir en este momento de Navidad, en que hoy, a través de Viaje en el Tiempo, hemos tratado de conjugar gaitas con los derechos históricos de nuestra Guayana Esequiba, de ese territorio donde viven miles de hombres y mujeres que por miles de años han vivido ahí, como los pueblos Piapoco, los Guayguay y otros más de 10 pueblos indígenas, más los pueblos que fueron obligados forzosamente a vivir allí, como los pueblos traídos desde la India de manera forzosa para colocarlos allí, los pueblos afro que fueron forzosamente traídos como esclavizados a esos territorios y a estos territorios, y que hoy podemos conjugar la verdad histórica y mostrársela a ellos para que de alguna manera y en algún momento haya un acuerdo en virtud de que hay razones de orden jurídico, de orden histórico y de justicia. Eso es lo que deseamos. Una feliz Navidad y un próspero año nuevo. Vamos a despedirnos con una gaita. Vamos a ver si la conseguimos aquí para ponerla de una vez. Una gaita que fue emitida por primera vez en 1966, y los Cardenales del Éxito la colocaron, y que fue titulada La Guayana Esequiba, 1966, el año en que se firmó el Acuerdo de Ginebra. Hemos trabajado con mucho gusto y placer para ustedes en la presidencia de la Radio del Sur, Nieves Valdés, en la gerencia de contenidos, Tamar Sánchez, en los controles, quien esté allí en los estudios, porque no hemos podido ir a los estudios, estamos haciéndolo desde algún lugar de Caracas, y quien les habla, un servidor y amigo, Aldemaro Barrios Romero, quien reitera una feliz Navidad para usted, y que la pasen en familia y la pasen bien. Escuchemos a Ricardo Aguirre con Guayana Esequiba. Chao.
Nuestra Venezuela viva y no galope en el pecho la sangre del corazón. Nuestra Guayana es Esequiba, con razón y por derecho pertenece a la nación. Nuestra Venezuela viva y no galope en el pecho la sangre del corazón. Nuestra Guayana es Esequiba, con razón y por derecho pertenece a la nación. Ese territorio amado no nos llevará a la guerra, porque bien sabe Inglaterra que por ella fue usurpado. Ese territorio amado no nos llevará a la guerra, porque bien sabe Inglaterra que por ella fue usurpado. Nuestra Venezuela viva y no galope en el pecho la sangre del corazón. Nuestra Guayana es Esequiba, por razón y por derecho pertenece a la nación. Nuestra Venezuela viva y no galope en el pecho la sangre del corazón. Nuestra Guayana es Esequiba, por razón y por derecho pertenece a la nación. Por las corrientes bañadas del Caura y del Caroní, la Guayana para mí tiene que ser rescatada. Por las corrientes bañadas del Caura y del Caroní, la Guayana para mí tiene que ser rescatada. Nuestra Venezuela viva y no galope en el pecho la sangre del corazón. Nuestra Guayana es Esequiba, con razón y por derecho pertenece a la nación. Nuestra Venezuela viva y no galope en el pecho la sangre del corazón. Nuestra Guayana es Esequiba, con razón y por derecho pertenece a la nación. Lucharemos con porfía por la Guayana Esequiba, jirón de la patria mía mientras Venezuela viva. Lucharemos con porfía por la Guayana Esequiba, jirón de la patria mía mientras Venezuela viva. Nuestra Venezuela viva y no galope en el pecho la sangre del corazón. Nuestra Guayana es Esequiba, por razón y por derecho pertenece a la nación. Nuestra Venezuela viva y no galope en el pecho la sangre del corazón. Nuestra Guayana es Esequiba, por razón y por derecho pertenece a la nación. Los niños desde la escuela deben saber mientras vivan que la Guayana Esequiba pertenece a Venezuela. Los niños desde la escuela deben saber mientras vivan que la Guayana Esequiba pertenece a Venezuela. Nuestra Venezuela viva y no galope en el pecho la sangre del corazón. Nuestra Guayana es Esequiba, con razón y por derecho pertenece a la nación. Nuestra Venezuela viva y no galope en el pecho la sangre del corazón. Nuestra Guayana es Esequiba, con razón